Entonces la idea de hoy pues es arrancar tema del tercer corte. Debido a que este corte es pequeño, pues solamente van a ser 6 puntos de participación. Bien, entonces vamos a arrancar a ver un tema que se llama sesgo, omisión de variable relevante. ¿Ahí todos ven mi pantalla bien? Sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos a demostrar que al omitir una variable relevante del modelo de regresión, se genera un sesgo en todos los coeficientes de las demás variables independientes en este modelo de regresión. Además, estudiar la fuente del sesgo nos puede ayudar a indicar si estamos sobreestimando o subestimando un parámetro en una regresión. Ahora bien, la pregunta natural que surge es: ¿por qué podríamos omitir una variable independiente relevante? Entonces, esto es omisión, no emisión. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué podríamos omitir una variable independiente relevante? Qué pena, ahorita para verlos me toca quitar la pantalla, pero no sé si a alguien le gustaría responder. Bueno, la primera forma es por sencillamente ignorancia. Es que nosotros no sabemos a ciencia cierta qué es lo que afecta a la variable dependiente. Solamente sabemos, tenemos teorías, pero no sabemos a ciencia cierta todo lo que afecta a la variable dependiente. Entonces podríamos ignorar algunas variables. Debido a la incompletitud de las teorías, podría suceder que omitimos variables independientes relevantes. El otro motivo podría ser por falta de datos. No tenemos información sobre algunas variables independientes. Ahora, si estamos bajo la segunda situación, podemos buscar cuál es la magnitud del sesgo. Sin embargo, bajo la primera situación, ignoraremos un sesgo y se tomarán decisiones basadas en estimaciones erróneas. Es bien importante igual tratar de teorizar lo más completo, es decir, saber en verdad qué afecta a la variable dependiente para nosotros poder de todas formas separar estas dos. Y si sabemos que no tenemos algo,
pues ahí podemos nosotros intentar al menos determinar o la dirección del sesgo o la magnitud del sesgo. Pero si lo ignoramos completamente, pues sencillamente vamos a creer que lo que estamos haciendo está bien y en realidad no es así. Entonces quizás esa es la situación más peligrosa. No sé si hasta acá tienen alguna inquietud. Todo clarísimo. Profe, yo sí tengo una. En el caso como de las bases de datos de Woolrich, ahí pues no sé si tenga como toda la información, pero ¿cómo podríamos saber si tiene como cada variable explicada o algo así? O sea, No yo lo sé que son sabemos. como, ok. Por teoría, Laura. O sea, en el mismo Wooldridge podrían haber variables omitidas, en el DANE podrían haber variables omitidas. O sea, no la base de datos que viene de alguna entidad estadística es la que tiene todas las variables, no. Es nuestra labor también teorizar y tratar de buscar esa información para construir nuevas bases de datos. No sé si Ah, eso ayuda. sí, sí, sí. Bien, Vale, gracias. no sé si hay alguna otra inquietud. Bien, entonces, vamos a demostrar que esta ecuación es cierta. Es una proposición. El sesgo por omisión de variable relevante dado por la siguiente ecuación. Entonces acá vamos a tener que un beta moño j moño va a ser igual a un beta j gorro. Ya les defino qué es cada cosa. Más delta j gorro por beta k moño. K gorro, perdón. Donde beta j moño es el coeficiente de x y j, siendo una independiente, de una regresión de GI, proveniente de una regresión de GI, contra x y 1 hasta x y k menos 1. Es decir, omitiendo una variable relevante. En este caso, la késima, la última variable. Beta j gorro es el coeficiente de x y k, una regresión contra todas las independientes, hasta la k. Es decir, sin omitir. Y este delta j gorro, perdón, no, esto es moño.
es moño. El coeficiente de x y j de una regresión de x y k contra todas estas independientes. Menos 1. Y bueno, pues no sé si se necesita, pero bueno, lo voy a colocar igual. Beta k es el coeficiente de regresión de x y k. De esta manera, x y k es la variable relevante omitida. Entonces esto es, si omitimos una variable relevante x y k y queremos estimar el coeficiente de beta j de x y j, pues ese coeficiente va a ser igual al verdadero más algo. Esto que está acá va a ser el sesgo. Si es positivo, pues estamos sobreestimando. Si es negativo, estamos subestimando. Por eso sesgo por omisión de variable relevante. Esto es, al omitir una variable k, vamos a generar un sesgo sobre todos los coeficientes desde el 1 hasta el k-1, para cualquier beta j. No sé si esta parte queda clara. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Bien. Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces nosotros sabemos que beta j gorro, por el teorema de Frisch-Waage-Lovell, es la suma de i igual 1 hasta n de r y j multiplicado por j sobre la suma de r y j al cuadrado. ¿Alguien me podría recordar qué es r y j? No sé quién levantó la mano primero. Brian. Si no estoy mal, profe, es el término de error entre una regresión entre una independiente contra las demás. Exacto. Sería eso. Bien. Una cosa a todos. Esto que está acá no solamente es por preguntas que yo les hago, sino por dudas que ustedes tengan. ¿Ok? Pues dudas como, pues bien fundamentadas, ¿no? Como, ¿qué es Y? No, pues algo un poquito más allá. ¿Ok? También, o sea, es una invitación pues para que hagan cualquier pregunta que tengan sin pena. Listo, entonces acá. Eso sería beta J.
beta j moño lo podemos estimar de la misma forma, pero acá en función de RIJ moño. Y la única diferencia, relativo a lo que dijo Brian, es que R y J moño son residuales de una regresión de X y J contra las demás, pero excluyendo a la omitida. Para la redundancia. Bien. Entonces este beta J, vamos a partir de esto y de esta definición que pues creo que se ve de dónde sale y vamos a llegar a esto que está acá a la derecha. Y lo vamos a interpretar bien y hacemos ejercicios en Stata y toda la cosa. Pues acá tenemos beta J moño es eso. Nosotros sabemos que YI es beta 0 gorro más beta 1 gorro X y 1 y así está beta K gorro X y K más U sub I. Bien. Ahora, usando las propiedades de mínimos cuadrados ordinarios, vamos a tener que muchos de estos productos van a ser cero. Este con este de acá es cero porque la suma de residuales es cero. Y estos son residuales. Entonces ahí ese término se va. De acá. Ahora, R y J son residuales de una regresión de X y J contra las demás, pero excluyendo a la omitida. Eso quiere decir que acá nosotros tendríamos que el producto de X y J, beta J, pues no va a ser cero, porque esa sería la dependiente. Contra todas estas demás es cero, pero como excluimos a la omitida es la K, pues ese término no va a desaparecer. Entonces acá desaparecen muchos de estos, excepto el J y el K. De acuerdo hasta ahí, no sé si les gustaría que repitiera o... Sí, profe, por favor, en lo último, sí, lo que comentaste, sí, porque no se elimina, porque el resto sí, eso no. Entonces, la propiedad que nosotros habíamos visto dice que la relación entre los residuales y las independientes es cero. Ok. Y eso es lo que dice la propiedad. R y J son residuales de una regresión de X y J, esa es la dependiente, contra todas las demás, pero excluyendo la omitida. Entonces, la relación de todas esas independientes con estos residuales sería cero. Entonces, ¿cuáles de ahí no son independientes? Pues X y J, porque esa es la dependiente, y esta está acompañada de beta J, y la omitida es la Késima. Entonces, esa tampoco sería cero. No sé si así queda más claro. ¿Quién me preguntó eso? Creo que Rubén. Ah, no, Juan Pablo. Sí, claro. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud de esa parte? Entonces acá, déjenme acomodo esto rompiendo estos paréntesis. Acá quedaría X y J, beta J gorro,
más beta K, R y J, X y K, más esto de acá, R y J, U sub I. Bien. Ahora, R y J gorro contiene a X y J y a las demás independientes, pero excluyendo la omitida. Entonces, debido a eso, utilizando de nuevo esa propiedad, pues estos residuales de la regresión que nos interesa, con R y J, esa relación va a ser 0, porque contiene a X y J y a las demás omitidas. Pero pues es que estos residuales salen de una regresión de Y contra todas las independientes. Entonces, pues esto tiene que ser 0. Solamente esto. En esto sigue siendo beta J moño. Listo. Ahora nosotros sabemos que X y J es igual a X y J gorro más R y J moño, pues de esta regresión. Vamos a reemplazar ahí. En esto. Bien. Entonces, acá fíjense que nos quedaría R y J con X y J gorro. Pues esto sería 0 por la propiedad que nos dice que valores ajustados con residuales tienen 0 relación. Y nos quedaría acá R y J por R y J al cuadrado sobre R y J al cuadrado. Pues nos quedaría solamente beta J gorro. Más toda esta vaina de acá. Denme porfa 2 minutos, qué pena. Si tienen alguna inquietud, porfa váyanla a pensar. Listo. No sé si tienen alguna inquietud. Bien. Entonces acá quedaría beta J gorro, beta K gorro, y fíjense que esto sería una regresión de X y K contra X y J manteniendo constantes todas las demás, pero todas las demás excluyendo pues la omitida.
Que eso sería nuestra definición de delta J moño, que es el coeficiente de X y J de una regresión de X y K contra todas estas omitidas, contra todas estas incluidas, perdón. Entonces acá quedaría beta K, delta J moño, y listo. Queda demostrado lo que acabamos de hacer. Vamos a ver interpretaciones de esto. Profe, una cosa, ¿podría volver a repetir ese pedazo? No lo entendí bien. Sí, esto es. Acá la dependiente es X y K, porque recuerden ustedes que el coeficiente de regresión es, si estimamos un coeficiente solamente de una regresión simple, sería y, bueno, suma de y, xy sobre suma de xy al cuadrado. Entonces acá, esta sería la dependiente. Entonces sería una regresión de x y k contra x y j, manteniendo todo lo demás constante, que esos son los residuales. Que eso era el teorema de Frisch, Waag y Lovell. Es decir, eso que tenemos ahí abajo es esto. Es delta j moño, que es el coeficiente de x y j, contra todas estas. O sea, es decir, de una reacción de X y K contra todas estas. Que entre estas pues está la J. No sé si así queda un poquito más claro. Sí, profe, sí. Muchas gracias. Bien. Interpretaciones. Entonces, el sesgo de un coeficiente al omitir una variable relevante dado por esto. De tal manera, la combinación de los dos coeficientes generan el signo del sesgo, signo y la magnitud del sesgo. Hagamos ahora varios ejemplos. Primero, digamos que corremos nosotros pobreza, medida de pobreza. La beta 0 más beta 1, la medida de ingreso promedio, más beta 2, desempleo, más subir. Y digamos que este es el modelo poblacional. Sin embargo, se omite el desempleo por alguna razón, que puede ser alguna de las dos que ya vimos. Solamente nosotros vamos a correr pobreza igual a beta 0 moño. Los moños indican que estamos omitiendo alguna variable. Beta 1 moño ingreso promedio es el error. Les pregunto, ¿por qué podríamos omitir el desempleo? ¿Qué motivos generan que omitamos el desempleo? Profe, tal vez por lo de la economía subterránea, que a veces no se tiene en cuenta, o sea, como tipo, no sé, que a veces no se tiene en cuenta que hay personas que sí trabajan, pero pues que no, como que no como que no es formal, entonces no se tiene en cuenta eso y pues no se podría tener en cuenta en la pobreza ese tipo de personas que sí trabajan, ganan dinero, pero pues no, para el Estado no están haciendo nada. El dan en cuenta a esas personas al calcular el desempleo. O sea, no. ¿Por qué razones les acabé de decir que
que podríamos omitir Porque no hay alguna variable. datos. Entonces esa es una, porque no hay datos. O la otra podría ser, ¿por qué? Pues por ignorancia, profe, pero como que en este caso es difícil, ¿no? Saber, o sea, ignorar una variable así tan importante. Sí, pero podría pasar. Lo he visto, pero podría pasar. Bien. Listo, entonces nosotros queremos saber cómo se afecta el signo de esto, cómo se afecta el valor de la influencia del ingreso promedio sobre la pobreza. Esperamos que este coeficiente sea negativo, ¿no? Más ingreso promedio, menos pobreza. No necesariamente, entonces tenemos que llevar el ingreso promedio hasta infinito para reducir la pobreza. No, porque también acá hay medidas de desigualdad. Entonces esto no implica totalmente la reducción de la pobreza. Bien, pero esperamos un coeficiente negativo. Entonces, según esta ecuación que nosotros encontramos, este coeficiente que vamos a estimar, omitiendo eso, va a ser igual al coeficiente verdadero de la pobreza, que es beta 1 gorro, más beta k gorro, acá k sería 2, que sería la omitida, que sería el coeficiente del desempleo, y delta 1 moño. Entonces, beta 1 gorro, esto representa el efecto del ingreso, el verdadero efecto del ingreso promedio sobre la pobreza. Beta 2 representa el efecto del desempleo sobre la pobreza. Les pregunto, ¿qué sería delta 1? ¿El efecto de qué sobre qué? Considerando esa definición que vimos arriba. Sería del desempleo sobre el ingreso promedio. ¿Ok? Entonces nosotros dijimos delta 1 moño es el coeficiente de x y j de una regresión de x y k. X y k es la omitida. Entonces en este caso sería el desempleo. Contra pues todas las demás. Entonces en este caso sería x y k, que es desempleo, contra ingreso promedio, que es x y j. Entonces sería el efecto del ingreso promedio sobre el desempleo. ¿Sí queda clara esa parte? Sí, señor. Perfecto. Entonces, si nosotros estamos bajo una situación de que ignoramos el efecto del desempleo sobre la pobreza, entonces vamos a pensar que esta vaina no existe, que eso es cero. Y vamos a pensar que beta 1 moño es el verdadero efecto, que es igual a beta 1 gorro. Ahora, si estamos en una situación de que no tenemos datos y sabemos que el desempleo afecta a la pobreza, entonces sí vamos a estudiar este término. Entonces, nosotros vamos a encontrar una estimación de beta 1 moño, algún número. Ahora, nosotros pues, no podemos tener valores numéricos de esto, de beta 2 y de delta 1, porque pues no tenemos datos del desempleo. Para encontrar, si tuviéramos datos del desempleo, pues la incluiríamos en la regresión y encontramos beta 2. Y si tuviéramos datos del desempleo, pues corremos desempleo contra ingreso promedio y encontramos delta 1 y listo. Y así pues podríamos encontrar el verdadero beta 1 gorro. Pero el problema es que no lo tenemos. Entonces, lo que usualmente se hace es tratar de inferir el signo de estos coeficientes. Entonces, beta 2 gorro es el efecto del desempleo sobre la pobreza. ¿Ustedes creerían que más desempleo
Menos pobreza o más desempleo, más pobreza. Pues más desempleo, más pobreza. Más desempleo, más pobreza, entonces esto sería con coeficiente positivo. ¿De acuerdo? Y delta 1 sería la asociación entre desempleo e ingreso promedio. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa ley en macroeconomía? Eso es macroeconomía básica. Ustedes ven, ¿ya han visto ¿Cuál es la pregunta, profe? Perdón. cómo se llama la ley que asocia el ingreso con el desempleo? La ley de Okun. Exacto. Perfecto. ¿Y eso qué dice? ¿Que esto es positivo o que es negativo? ¿Cuál es la relación entre ingreso y desempleo? Entonces, si tenemos más desempleo, pues hay menos gente trabajando. Si hay menos gente trabajando, entonces se producen menos bienes y servicios. Porque la función de producción depende de K y de L. Si L se reduce, pues entonces Y se reduce. Entonces, menor a cero. Por lo tanto, el sesgo, acá tendríamos un positivo por un negativo. ¿Qué signo nos da eso? Negativo. Extraordinario, extraordinario. Muy bien. Negativo. Es decir, subestimamos el efecto del ingreso promedio sobre el desempleo, sobre la pobreza. Al omitir la variable desempleo. Porque el coeficiente que encontramos al omitirla es el verdadero menos algo, porque esto es negativo. Entonces el efecto va a ser más chiquito o más negativo. Si el producto de esos dos fuera positivo, que podría ser o los dos son positivos o los dos son negativos, sobreestimaríamos. Entonces acá hay 4 posibilidades. Este positivo, entonces da positivo, uno positivo, el otro negativo, hay otras 2 posibilidades, o los dos negativos. Esas son todas las posibilidades que existen ahí para nosotros saber si estamos subestimando o estamos sobreestimando. Si queda esa parte clara, no sé si tiene alguna inquietud. Profe, algo súper rápido. ¿Tú puedes subir algo en la definición que pusiste al principio, por favor? Sí. ¿Todo esto de acá? Sí, al principio, más arriba. Es que tú dices ahí, estudiar la fuente del sesgo no puede ayudar a indicar si estamos sobreestimando o subestimando, pero lo estamos haciendo, ¿no? Me comí una S. Nos puede ayudar. Ok, es que si eso me tenía pensando, profe, gracias. Está bien. No, gracias a usted. Bien. Entonces esto Profe, sería... no sé si estoy Sí. equivocada, pero subestimar y sobreestimar no es lo mismo. No, O ¿cómo subes abajo y sobres arriba de lo que se debería plantear, algo así. Claro, Ok, subterráneo. ya. Sí. Ya. Es que lo entendía como un poco similar, pero ya. Bien. Bien. Entonces ese es un ejemplo. Segundo ejemplo. Digamos que nosotros corremos calificación en el ECAES. Bueno, lo que determina la calificación en el ECAES, decimos que es esto.
horas de estudio más beta 2, índice de masa corporal del estudiante. ¿Saben cómo se calcula el índice de masa corporal? Yo, profe, ni idea. Esto es para saber si uno está obeso o no. Entonces, pero es Si que no acá estoy sale la mal, fórmula. si no estoy mal, es como el peso corporal dividido en los metros que medimos. No. Si no estoy mal, es estatura sobre peso al cuadrado. Ah, eso. Pues como bien diferente, ¿no? Pero ok. Entonces, fórmula del IMC es el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en metros. Entonces acá está la tablita. Voy a calcular el mío. Entonces acá sale. Peso, yo peso como 68, algo así, dividido 1,72 al cuadrado. Está eso. Al cuadrado. No, pero es que esto acá sale raro. Entonces, 68 dividido 1,72 al cuadrado. Pero creo que es en metros. Punto 72, ahí decía que era sobre metros, no centímetros. Sí, eso, está bien. Entonces acá yo tengo 23. Entonces acá nos sale cómo medir la obesidad. No, pero esta tablita no ayuda. Este de acá. Entonces acá está el peso, acá están los IMCs. Entonces debajo de lo normal, sobrepeso, obesidad. Entonces yo estoy por aquí, más o menos. Estos son unas líneas ahí que lo hacen sentir ahí mal o bien a uno. Lo importante es que cuanto mayor sea esto, pues más masa corporal tiene la persona. Eso puede ser por diferentes fuentes. Listo. Eso es la masa corporal. ¿Ya todos calcularon su índice de masa corporal? Creo que alguien dejó el micrófono abierto. Bien. Entonces acá sale ahí para hacerlo sentir bien a uno. Por debajo, saludable, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3. Bien. Esto es una aproximación a una medida quizás de salud. Podría llegar a ser. Combinación entre estatura y peso. Bien, entonces si nosotros cogemos y omitimos, pero se omite el IMC, índice de masa corporal. Entonces acá tendríamos que el efecto de las horas de estudio sobre la calificación sería beta 1 moño, sería igual al verdadero, más beta 2 sería el efecto del IMC sobre la calificación, y delta 1 moño es la asociación entre IMC y horas de estudio. Entonces, para saber esto, ¿cuál creen ustedes que es el signo o el valor de beta 2 gorro? ¿Y por qué? Digamos acá yo les estoy preguntando, entonces ustedes acuden allá a su intuición, no sé qué, y dicen tal vaina.
Eh, Eso es el principio, lo que uno apenas hace al principio, pero si uno pues quiere hacer una vaina bien hecha, un estudio pues bien validado, digamos, pues no solamente uno acude a su intuición, sino que busca otros documentos, busca otros artículos académicos que hayan estimado esto. Y pues ahí, basado en esos datos, puede decirlo. Pero acá yo les estoy preguntando solamente, estamos haciendo un enfoque más bien ateórico, o teórico, pero solamente acudiendo a nuestra intuición. Entonces, ¿qué signo ustedes creen que tiene beta 2? Positivo, negativo, también podría ser cero. ¿Cuál es el efecto de la masa corporal sobre la calificación? Profe, yo creo que ninguno, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, yo siento que si es que esté obeso, ¿no? Tal vez no implica un poco que esté, que pues que mi calificación suba Qué o pena, baje. denme 5 minutos, qué pena. Listo, qué pena, discúlpenme. Entonces sí, Laura tiene razón, eso es cero. Sería cero. No importa cuál sea el valor de delta 1, moño. eh, Esto implica que no existe sesgo por omisión. ¿Y por qué pasa? Porque estamos omitiendo una variable que es irrelevante. Por eso acá este título es bien importante. Sesgo por omisión de variable relevante. Si tenemos una variable relevante y la omitimos, pues eso sí genera sesgo. Sí, pues delta 1 es diferente de cero. Porque el hecho de que sea relevante implica que beta 2 sea diferente de cero. No existe sesgo por omisión, ya que la omitida es irrelevante. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros incluir más variables no siempre es bueno si son irrelevantes, pues no van a afectar los resultados, al menos no en términos de sesgo. Luego vemos que sí tienen algunos efectos negativos. Bien, no sé si así queda claro. ¿Alguna inquietud? Listo. Entonces, por favor, abran el Moodle y descarguen de Stata y descarguen del Moodle, por favor, la base de datos Wage que siempre hemos venido trabajando. Levanten la mano y déjenla levantada cuando ya hayan descargado la base de datos.
Esta es la de wage 1. Y cárguenla de una vez. ¿Ya todos descargaron la base de datos? Bien, supongo que sí. Listo. Entonces vamos a correr varias regresiones añadiendo una variable Sí, profe. adicional. Ok. Creo que hay buen rezago entre lo que yo les digo y lo que sucede. Pero listo. Entonces vamos a correr varias regresiones entre el salario y varias variables independientes. Y vamos a ir viendo el efecto de, pues, el sesgo al omitir alguna de ellas. Entonces, primero vamos a correr wage contra años de educación, la que siempre hemos hecho, nos da 0.54. Entonces, un año más en la educación se asocia a un aumento de 0.54 dólares por hora más. Ahora, si nosotros hacemos wage contra educ y contra expert, antes de correrla, quiero que analicemos bien esta ecuación. Esta que está acá. Esto sería el 0.54 es igual al verdadero valor más la interacción entre estas dos cosas. Entonces, beta 2 sería el efecto de la experiencia sobre el salario. Eso es positivo. Esperamos que eso sea positivo. Más años de experiencia laboral se asocia usualmente a más salario. Y delta 1 es la relación entre expert y educ. Eso es negativo, porque usualmente las personas que se educan más tienen menos años de experiencia y los que pues tienen menos años de experiencia usualmente se educan menos. La gente o trabaja o estudia. No es y, usualmente es un o. Entonces es una asociación negativa. Por tanto, la interacción entre los dos coeficientes debería ser negativa. Entonces, en ese orden de ideas, cuando corramos esta regresión, pues deberíamos esperar es que el coeficiente se reduzca en magnitud. Y acá aumenta, pero espérenme, no me acuerdo, rec, educ y expert. Yo creo que esto tiene relación negativa. Tiene relación negativa y la experiencia tiene un efecto. Ah, no, qué pena, lo dije todo al no, al contrario, pero es. El sesgo es negativo, ¿cierto? Entonces estamos subestimando. Entonces deberíamos esperar que subiera el coeficiente. ¿Sí? Qué pena la confusión. Es decir, el 0.54 es el verdadero, que sería 0.64, menos algo, que esa sería la interacción de estos dos, que es negativo. Y podemos ir haciendo esto así. Wage contra Duke, expert, y agreguémosle tenure, que es permanencia en un trabajo. Creo que esta y esta también tienen relación negativa, tenure y educ. Relación negativa. Y tenure sobre el salario tiene efecto positivo. Entonces ese 0.64 igual estaría subestimado. Entonces si lo corremos, debería subir. Este tiene acá positivo.
El efecto... es que qué pena. Esto de acá también es manteniendo constante expert. Pues acá, sí, el efecto de educ sobre tenure es positivo, manteniendo constante expert. Es decir, el producto de los dos coeficientes sería positivo. Entonces estaríamos sobreestimando. Cuando incorporamos tenure, el coeficiente cae, el de años de educación. ¿Sí queda claro este análisis? ¿Alguna inquietud? Sí, Laura. ¿Les gustaría que lo repitiera? Profe, lo que vimos fue eso, la relación entre las variables, ¿cierto? Si es positiva o negativa, y también la relación con la beta 2 que estaríamos utilizando ahí, ¿no? Solo para ver la relación que tendría el efecto del beta 1 moño, ¿no? No entendí la pregunta, Juan. No sé si era una O sea, pregunta o un lo que comentario. hiciste ahí fue solo ver como que la relación que tenía, si era positiva o negativa con las demás variables, para ver lo del beta 1, lo del beta 1 Delta. moño. Lo de delta, sí, exacto. Lo del delta. Ok. Exacto. Acá pudimos hacer esto porque pues tenemos estas variables observadas, ¿no? Si omitimos en verdad una relevante y no tenemos datos, entonces pues tenemos que teorizar y pensar, bueno, si esto es positivo, si esto es negativo. Es decir, si vamos a agregar una variable independiente adicional y el efecto de la independiente es positivo sobre la dependiente y la relación entre independientes es positivo, entonces estamos sobreestimando. Entonces deberíamos esperar que el coeficiente caiga cuando controlemos por eso. Si, bueno, por alguna combinación de cosas esta vaina es negativa, entonces deberíamos esperar es que el coeficiente suba al controlar por la otra variable. Bien. Una pregunta, ¿ya todos hicieron la evaluación docente? Es que me molestan que hagan ustedes la evaluación docente. Profe, pues yo sí. Sí, yo también ya la hice hace rato. Levanten la mano y déjenla levantada, porfa, si eso pasa, porque se me hace raro. ¿Cuándo la hicieron? Yo les envié correo ¿cuándo fue? ¿Como el viernes? Profe, yo la Profe, hice hace como de 2 hecho, yo la semanas. hice hoy. Yo la hice hoy, de hecho, es ver su correo que usted envió. Ya, ok. Bien, yo no sé qué pasa con eso, porque me dicen que nadie la ha hecho. Pues, yo no sé. Pero no será otro curso, profe, otro curso que dictas o algo así. No, me dijeron que ustedes no la han hecho. Me dijeron Laura, Ah, Natalia Malaver no la ha hecho. Y pues no sé, yo les creo a ustedes. Bien. Listo. Ok, ahora vamos a hablar de otro tema, que es varianza de los estimadores. Pero voy a aprovechar y les dejo un ejercicio. Primero, usando la base de datos de BWGHT, corra una regresión del peso de los bebés al nacer contra el número de cigarrillos que fuma la madre en estado de embarazo. Luego, incorpore de una en una
más variables independientes. Explique el cambio del coeficiente de SIX ante la inclusión de esa nueva variable independiente. Advertencia: no agreguen variables dummy. Esos son que tienen observaciones de 1 o 0, porque no hemos visto esto. Como si fuera hombre o mujer y es una clasificación, ¿sí? Exacto, eso es una dummy. Entonces acá está female, que esta es 1, 0. Si está casado o no está casado, si es blanco o no es blanco, o estas otras que tienen así 1 o 0. No agreguen esas. Porque tienen una interpretación más particular. Entonces, después vemos eso. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la varianza de los estimadores. El modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, para esto, al igual que antes, para el simple, vamos a hacer un supuesto de homoscedasticidad y no autocorrelación. Esto es, la varianza de error es la misma para todos los individuos y los errores no están relacionados entre individuos. Esto lo podemos representar así, como varianza de U va a ser igual a sigma cuadrado del error. Bien. Proposición. Vamos a encontrar la varianza de un beta J por igual a sigma cuadrado del error sobre STCJ, que es suma total de cuadrados de la j-ésima variable, por 1 menos r cuadrado j. Y r cuadrado j es el r cuadrado de una regresión entre x y j y las demás independientes. Eso pues sale, de ahí sale también r y j. Proposición. Yo no sé qué le pasa a mi computador, pero no tengo el autocorrector de Word. Y eso, no sé, siempre hace falta. Bien, si ven algún error ortográfico por ahí, también por favor digan. ¿Hasta acá tienen alguna inquietud? Bien.
demostración. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a usar la prueba de insesgamiento de cada coeficiente. Nosotros ya lo vimos, ¿no? Espero. ¿Cuál fue la última clase? Entonces acá, sí, nosotros demostramos que, bueno, bajo los supuestos mínimos cuadrados ordinarios era insesgado. Entonces vamos a partir de esta ecuación de acá. Esta. Y vamos a sacar la varianza de beta j gorro. Sería igual a la varianza de todo esto usando, bueno, les pregunto, ¿usando qué propiedad de la varianza? Eso sería eso, ¿no? Brian. Profe, si no estoy mal, es que la varianza de una constante es igual a 0. Perfecto. Gracias por dejarnos verlo momentáneamente. Entonces, listo. Una constante es igual a 0. Entonces acá vamos a tener que varianza de beta j gorro, utilizando esta otra propiedad que dice que varianza de ax más b es a cuadrado varianza de x, va a ser todo esto, esto sale elevado al cuadrado, la constante de estas, y todo esto es una constante que está dividiendo a la variable aleatoria, todo eso al cuadrado. Es muy parecida a la demostración que ya hemos visto. Bueno, suman que eso está elevado al cuadrado, y acá varianza de esto. Entonces acá se cancela este cuadrado con esta suma de acá. Y nos quedaría esto. Bueno, de acá sale sigma cuadrado del error por homocedasticidad. Acá queda ese término, sin el cuadrado. Bien. Ahora, esto que está acá, pues es una suma de residuales al cuadrado. Todo esto lo estudiamos cuando vimos R cuadrado. De SRC de la jésima regresión, porque es X y J contra todas las demás. Entonces esto lo vamos a llamar SRCJ. Y nosotros habíamos dicho antes que la suma total de cuadrados la podíamos descomponer en dos. ¿Alguien me puede recordar en qué podíamos descomponer la suma total de cuadrados? Laura. En suma, en la SEC más la CRC.
Exacto, sí. Entonces sería sec j más suma de residuales al cuadrado j. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta. Bien. Entonces, nosotros habíamos dicho, pues si construyéramos el r cuadrado de acá, r cuadrado j, sería igual a sec j sobre suma total de cuadrados j. Bien. Entonces acá está SRC, que es suma de residuales al cuadrado. Sería esto menos sec j y sec j es r cuadrado j por STCJ. Entonces sería STCJ factor de 1 menos r cuadrado j. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna duda de, no sé, de algún paso? Acá cogemos, esto es SRCJ, es igual a eso. Esto es esto. Bien. Entonces eso sería esa parte. Listo. Dejemos por ahí la otra clase. Hablamos de una interpretación de esta ecuación y hablamos de un trade-off entre sesgo y varianza de los coeficientes, que va a ser bien, bien importante y bien, bien interesante a la hora de hacer interpretaciones. Ok. Porfa, hagan este ejercicio en lo que queda de tiempo de la clase y lo revisamos el otro lunes. ¿Les parece? No sé si tienen Vale, alguna profe. inquietud. Perfecto. Hoy vi como todos o la gran mayoría desperdiciaron muchos puntos de participación. Ya saben las reglas. ¿Listo? Profe, yo no tengo cámara. ¿Qué podría hacer ahí? Yo creo que la universidad te ayuda con eso, Laura. Profe, pues tú ya había hablado del semestre pasado y me dijeron como que pues que iban a enviar un correo a todos los profesores pues para decirles que no tenía cámara y pues que no podía comprar una cámara pues para eso. A mí no me llegó. No sé, Laura, pero, o sea, me diste haber dicho también desde el primer día, ¿no? No sé. No sé si te había dicho, profe. Pues no lo recuerdo. En verdad no lo recuerdo. Am, Escríbeme un correo y ahí miramos qué hacemos. Yo le digo a la facultad. ¿Te Ok, parece? profe. Vale, listo, sí, señor. Ya te lo escribo entonces. Listo. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, bueno, de la evaluación docente, no sé si tienen algo que decirme a mí, porque pues yo veo los números y esas cosas, pero pues creo que es más fácil también si me cuentan. Yo no sé, los escucho, no, yo no veo sus nombres. Si tienen algo que comentar para mejorar el curso o si les ha gustado, que no les ha gustado, no sé.
Supongo que no les gusta lo de los puntos de participación, ¿sí? ¿Nada? Ok, bueno, no sé. Algo que les guste, algo que no les guste. Indiferentes. Sí, Laura. Profe, yo tengo una pregunta, pues, diferente a lo de la evaluación docente. Sí, Hola, bueno, este corte se van a manejar talleres o solamente la nota del parcial. no, talleres, talleres. Ok, No, y no va a ser parcial acumulativo. ok, ¿lo dejarías la próxima semana, el taller? No sé. ¿Cuándo es que termina todo esto? Como en noviembre 30 por allá, ¿no? No, profe, el 29 tienes que ya haber subido notas y el 20 creo que es que salimos. 20, 22, algo así. El 29, sí. Bueno, casi el 30. Está bien. No creo que la otra semana porque pues nos falta tema. Pero yo creo que solamente va a ser un taller. Vale, profe, gracias. Bien, muchas gracias a todos por sus comentarios. Entonces, sí, Juan José. Sí, profe. No, profe, pues quería decirle que la metodología de los puntos se hace como, no sé, o sea, es una actividad buena para la clase que genera como la discusión entre pues, docente y estudiantes. Entonces, que sí es una buena metodología para las clases, profe. Entonces, que sí es Perfecto. buena en general. Gracias, Juan José. Yo entiendo que para algunos es bien tortuosa la vaina, porque es como, me toca ponerle atención a este man y me toca decirle cosas. Pero la verdad ese es mi objetivo. Yo lo hago solamente por las clases virtuales, eso sí. Porque he tenido pues experiencias donde hay cero interacción y al final eso los termina afectando a ustedes. Entonces, como una medida paternalista, me parece a mí, pero bien, gracias, Juan José. No sé si tienen otra opinión. Bien. En cualquier caso, la econometría es bien útil. Si no les gustó por algún motivo, échenme la culpa a mí, no le echen la culpa a la econometría. ¿Listo? Hablamos. Chao. Nos vemos la otra clase. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe.